Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press en TV. La figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez hace noticia, cada vez está haciendo más noticia, ahora también a puertas de la posible cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Quién es Donald Trump? ¿Cómo piensa y cómo ha llegado a convertirse en uno de los políticos más influyentes del último tiempo? Ese es el tema que aborda el periodista Carlos Franco Alarcón en este libro recién lanzado llamado Donald, de aprendiz a presidente. Estamos con Carlos Franco, quien es, además de periodista, docente a cargo del Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien le agradecemos también su tiempo con Litoral Press TV. Muchas gracias, un gusto, Cristian. Gracias por la invitación. Tremendo personaje, Carlos. Bueno, ¿de qué trata el libro? Me imagino que es una biografía que aborda, ¿cierto?, los puntos más claves de la vida de este personaje. Mira, es la deconstrucción del personaje y de la campaña que lo llevó a ser el 45º presidente de los Estados Unidos. Y todo esto parte con una predicción fallida. Yo en el año 2016, cuando estaba en campaña Donald Trump y Hillary Clinton, publico en Diario Pulso una columna que se llamaba Gana Hillary, que el diario la presenta en portada, y al final del día me tuve que comer mis palabras. Como muchas empresas encuestadoras, como muchos analistas internacionales, como un montón de gente. Pero a diferencia de ellos, yo dije que falló en el algoritmo. Fue el algoritmo predictivo que yo usé el que falló, y empecé a conocer a un Donald Trump con ciertas características muy interesantes como personaje, y además a su equipo de campaña que yo creo que merecía ser contada, y es así como yo digo: quiero contarlo, voy con esta aventura del libro, Reel Editores dice vamos, y aquí estamos. Encuentras a un personaje que tiene una vida prácticamente de telenovela, un personaje que era un celebrity, una celebridad en Estados Unidos, multimillonario desde hace mucho tiempo, a cargo de un programa de televisión, casado varias veces con diferentes perfiles de acompañantes que ha tenido. Ahí está su reality que se llama El Aprendiz, que también aparece en el título, de aprendiz a presidente. Sí, toma él algunos aspectos del programa El Aprendiz. En El Aprendiz, la lógica es que los personajes que transitan por ahí, que los empresarios que son candidatos a administrar una de las empresas de Trump, tengan un perfil parecido al propio Trump, que tengan ciertos tips parecidos al personaje central de esta historia, que es Donald Trump, del reality show. Y pasa un poquito lo mismo con él como candidato. Él toma ciertos tips de un líder al que admira, Ronald Reagan. La campaña es la misma que tiró en el 80 Ronald Reagan. El eslogan, America Great Again, América Grande otra vez. Lo único que tenía diferente Reagan era Let's Make America Great Again. Pero es la misma, es el mismo eslogan. Toma también algo de Nixon. Toma algunas cosas de varios otros presidentes republicanos. Y con Reagan ahí hay un match súper natural. La reforma tributaria que propone Trump también está asociada o inspirada en la que Reagan tuvo. También es un aprendiz de otros, digamos. Estaba viendo en la imagen del aprendiz recién, aparece él en su programa de televisión con su hija, Ivanka. Ahora su hija también es asesora ad honorem de Donald Trump, el yerno. ¿Cómo él actúa en estos días que ha estado tan en boga el término nepotismo en Chile, con este círculo de hierro? Para él es distinto. Aquí nosotros, más asociado al tema de la cultura política, el nepotismo es una cuestión que se combate. Para él, llegar a la presidencia fue una aventura como una empresa más. Y él todas sus empresas las hace acompañado por su familia. Es muy parecido a lo que hace la persona que tiene el negocio de barrio y que en el segundo piso está la casa, en el primer piso está el negocio, el almacén, y la familia le ayuda, el hijo atiende la caja, la señora vende y qué sé yo, y él administra. Aquí pasa lo mismo, Donald Trump, pero en escala muchísimo mayor. En el corazón de Nueva York, él tiene la Torre Trump, donde maneja todos sus negocios, y además tiene un penthouse donde vive la familia y donde administran todo. Entonces esa lógica él la lleva después a la Casa Blanca. A él le parece natural que sus hijos, que su yerno sean asesores. A nosotros no, porque claro, quienes más están metidos en política, quienes han hecho carrera política, el término nepotismo es algo que por lo menos dicen combatir. Aquí en este caso él lo lleva más por la lógica de las confianzas en los negocios. Hay un capítulo que me llamó mucho la atención, Carlos, que tú abordas lo que mencionas como el problema identitario de los Estados Unidos. Me gustaría que pudieras también explayarte, donde prácticamente te pones en la cabeza de Donald Trump. Sí, hay una cuestión identitaria en Estados Unidos que tiene que ver con qué nación somos. Donald Trump les dice, Make America Great Again, hacer América grande otra vez.
Pero para un grupo de americanos más conservadores, la América grande era la América de cuando llegaron los padres fundadores, los primeros colonos. Las 13 colonias. Las 13 colonias que fueron fundadas con una fuerte raíz fundamentalista, es decir, religiosa. Bueno, venían arrancando justamente de Europa. Y de los vicios de Europa, claro. Entonces consideraban que Europa tenía muchos vicios, querían instalar aquí una tierra prometida. Y para muchos, cuando dice América Grande, otra vez, la antigua América, para ese grupo era esa América. Para otro grupo, la América es la que se parece más a mí. Para los latinos, la América que quieren es la América con inmigrantes. Para aquellos que son nacionalistas es justamente todo lo contrario. Es una América que tiene una fuerte raíz, digamos blanca, ya del caucásico clásico, que ha sido el que durante muchos años alimentó los ascensos de poder de los republicanos. Y es por esa razón entonces que cada uno se hace su propia América en la cabeza. Y eso es bien interesante porque produce un problema identitario. ¿Qué nación somos? ¿Somos la nación puritana? ¿Somos la nación aislacionista? ¿Somos la nación intervencionista? Bueno, en un capítulo donde yo recorro eso voy explicando esos temas, como por ejemplo el dilema migratorio, una nación que ha sido fundada por migrantes, pero que bloquea cada cierto tiempo a los migrantes. Que alguien dice, esto es invento de Trump. No. Entre 1921 y 31, en ese decenio, hay fuertes medidas que toma Estados Unidos para poder bloquear también el ingreso de inmigrantes. Entonces, hay algo de historia que toca el libro, sin querer marear, sin querer volverse muy denso. Es bien relajada la lectura, podría decirte. En el capítulo 5 llama la atención también cuando tú hablas por todos los medios y cómo él hace uso de las redes sociales, diferenciando todo lo que es la profundidad o masividad de Facebook, pero también aplicando en Twitter ese perfil opinante de los votantes. Cuéntanos también cómo empezaste a proyectar ese capítulo que es el 5, tengo entendido. Sí, por todos los medios. Lo dijiste con mucha claridad. Masividad de Facebook, perfil opinante de Twitter. Hay una estrategia que está súper bien estudiada. ¿Qué tengo que decir en Twitter y qué tengo que decir en Facebook? Hoy día se nos hace súper natural asociar Facebook con su campaña porque se conoció todo lo de Cambridge Analytica y la filtración de perfiles de votantes, ¿ya? Y la eventual manipulación de mensajes y todas esas cosas. Pero no solamente Facebook lo que usó Trump. Usó Twitter de una manera muy, muy clara. Cada vez que él quería tirar un tema a discusión para que generara ronchas y para que se expandiera con opiniones de una vereda y otra, enfrentadas en un escenario intermedio, entonces Trump lo tiró por Twitter. Si quería amasar y conocer a personas, grupos de personas, de eventuales votantes que estuvieran de acuerdo con sus miradas sobre las cosas, uso de armas, por ejemplo, lo hacía a través de Facebook. Entonces hay una estrategia que está súper bien estudiada. Y lo hacía en primera persona. Gran error de Hillary Clinton. Hablaba mucho en tercera persona. Tú te podías encontrar con un tweet o con un posteo en Facebook que dijese de Hillary Clinton. Descubre por qué a Hillary le gusta tal cosa. Como si fuese otra persona la que está hablando. En cambio, el equipo de Trump siempre procuró que saliera de la boca de Trump. Vota por mí y sabrás por qué razón tal cosa. Lo decía en Facebook, lo decía en Twitter. Siempre en código de red social, desde el yo, nunca desde un tercero, que aleja, que genera distancia. Hay trabajo acá, hay un trabajo comunicacional. Claro, no es casual. Bueno, yo te presento como docente a cargo del Observatorio de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuéntanos también a qué te dedicas ahí y cómo has podido también llevar no solamente a este libro, sino que al periodismo de datos que acá en Chile recién está dando sus primeros pasos. Sí, va a sonar como los políticos, pero te agradezco la pregunta. Porque, conversamos hace un par de años atrás cuando lanzamos el libro Números que hacen noticia, que fue el primer paso que dimos en la Universidad Adolfo Ibáñez en 2015 para hablar sobre el periodismo de datos, cómo se pueden usar datos para sacar informaciones que son importantes a nivel de opinión pública y de sociedad. Bueno, en este caso, ¿cómo se conecta con lo del libro? Cuando se usan datos para poder hacer una campaña política, por supuesto que tiene un impacto a nivel de democracia. Y eso era interesante de estudiar. En el observatorio lo que hacemos nosotros es analizar datos en la toma de decisiones estratégicas y datos que tienen que ver con el periodismo, específicamente el periodismo de datos. Por ejemplo, liberar un presupuesto de la nación es algo que se puede hacer por ley de transparencia. Pero ¿se entiende ese montón de PDF? No se entiende. Es difícil de analizar. El periodismo de datos lo que hace es detectar si la plata del presupuesto está bien gastada. Esa es un poco para poder decir a qué le pone ojo. En el caso de Trump, lo que pude hacer yo acá en el libro, en el capítulo 4 específicamente,
es 4 y 5, analizar cómo lo hizo él para poder tomar datos claves sobre algunos condados donde el anterior candidato republicano, Mitt Romney, no tuvo todo para ganar, pero sembró algo. Entonces el equipo de Trump dijo, mira, aquí hay un creciente sentir republicano y yo le voy a machacar la idea de que voten por mí. Y empezó a identificar esos condados, y esos condados sumados le dieron estados al final del día, y esos estados los votos que necesitaba para ser presidente. ¿Cuál es el resumen aquí? Es tan inteligente el trabajo de datos que hace, que logra ser presidente con casi 3 millones de votos menos. O sea, es brutal, con casi 3 millones de votos menos. Otro dato interesante, del top 100 de los diarios norteamericanos, solamente 2 le dieron el endorsement, o sea, el apoyo a Trump. Del top 100, solo 2. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Los diarios proponen temas. La gente conversa en otros espacios. Y él se mete en esos espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Las redes sociales. Acá hay un tema, Carlos Franco, porque de Donald Trump se ha mofado prácticamente todo el planeta. Hay unas representaciones recién también en los apoyos que muestran un poco la figura de Donald Trump casi como una caricatura. Me gustaría saber también en ese sentido cómo abordas tú este personaje que es sacado de la celebridad, de los reality show, pero que está haciendo un trabajo, está a puerta, ¿cierto?, de reunirse con el líder de Norcorea, que era prácticamente el hombre que iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, nuclear. Sí. ¿Ha hecho un buen trabajo también? Ya, acerca de las posibilidades de Trump, o sea, de analizar si es que está en un mejor lugar o haciendo mejor las cosas en materia internacional que otros presidentes, yo creo que es muy anticipado, es muy apresurado, todavía no se puede sacar una conclusión así. Y sobre todo porque los caminos que él sigue son muy distintos a los de otros mandatarios. No hay no hay un molde que él esté siguiendo como para poder decir, mira, la verdad es que sigue un camino que ya lo ha hecho otro antes. Totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y pasa con los líderes coreanos. Nunca se han reunido con un jefe de gobierno coreano los presidentes de Estados Unidos. Y él sí se va a reunir. Con toda esta dinastía de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, toda la dinastía Kim, nadie se había reunido. ¿Ya? Y lo va a hacer Donald Trump. Y cuando se va a reunir con él, dice por Twitter las condiciones de la reunión. O sea, no nos olvidemos que hace un par de semanas dijo por Twitter: yo no voy a aceptar un plantón. Si me van a plantar, yo me voy de esa reunión. Ocupando esta red social prácticamente como una herramienta de Cancillería. Casi una herramienta de Cancillería, y con el riesgo que eso conlleva, porque además es ir a dialogar, pero metiendo presión antes. Eso, la verdad, que llama la atención. Me quedan 5 minutos, Carlos, bien breve. Otra cosa que me llama la atención que tú mencionas en el libro es el título, Donald, simplemente Donald. ¿Por qué? ¿Por qué no Donald Trump o el presidente de Estados Unidos, sino que de cierta manera casi coloquial? Porque yo quería deconstruir al personaje humanizándolo. Era súper fácil llegar a burlarse e ironizar de alguien que todo el mundo está diciendo, y sobre todo en el momento que yo empecé a escribir el libro, como le llegó a todo el mundo como un balde de agua fría el triunfo de Donald Trump. Entonces mucha gente empezó a decir, no tiene las condiciones para ser presidente, no debería estar en la Casa Blanca, y metieron a calificativos que yo no voy a tirar acá sobre la mesa, pero un montón de apelativos, ¿ya? Yo quise salirme de ahí, y a propósito de una anécdota que yo comento en el libro de su primera esposa, que era de origen checo y por esa razón no manejaba también el inglés, ella en un momento se refiere a él como The Donald, ¿ya? No como Donald, sino como The Donald. Y lo dice con una coloquialidad que quiere demostrar afecto y cariño. Pero Trump quiso hacer una interpretación del tipo The King, como soy grande. Y en ese juego de querer mostrarse grande, y ella quería humanizarlo, y muchos detractores se burlaron con la palabra, yo encontré que Donald, como nombre de pila, encerraba al personaje, al presidente y al hombre en campaña. Estamos viviendo el martes 8 de mayo, hoy. ¿Cuándo va a ser presentado el libro? El libro va a ser presentado el día 9 de mayo. Mañana. ¿Ya? Va a ser presentado el 9 de mayo, mañana. Y hay ahí un evento para las personas que aportaron en la publicación de este libro, que ahí hay otra cosa bien interesante, porque cuando yo te digo que tengo ganas de sacar esto públicamente, que Reel se interesa por hacerlo, también hay una parte que financia un grupo de personas que dice, ok, yo voy, un crowdfunding. Entonces hay una doble aventura acá en este libro, ¿ya? Y aprovecho de paso de agradecer a todas esas personas que aportaron para el crowdfunding y que permitieron la publicación, la primera edición. Bueno,
Esa es la figurita azul que dice tu aporte permitió la publicación de este libro. Carlos, veo dos textos aquí. ¿Qué hacemos con el otro? Sí, esto es porque yo sé que tú tienes un público que le interesan mucho estos temas. Eres muy activo además en redes sociales. Me parece que podría ser un buen espacio para que alguien se lleve una copia del libro. Tú ahí decides cómo hacerlo con el público de Litoral. Vamos a pensar alguna manera creativa ahí de poder regalarlo. Mucho éxito con la presentación de mañana. Vamos a enviar tus datos también, tu cuenta de Twitter ahí para que se puedan comunicar contigo. Y ahí estaremos viendo el día miércoles. ¿Cuándo es la presentación? El miércoles 9. Vamos a estar viendo a Sofía, Amparo y a Mateo, a quien está dedicado también el libro de Carlos Franco Alarcón, que no es el primero, ¿va en segundo? Sí, números que hacen noticia era el anterior. Falta el árbol nomás. Sí. Hay que plantar ahí uno para cumplir esa triada. Muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten.